Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 68º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 67ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2021-2022, en la que el Chelsea buscaba su tercera corona. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 80 equipos se anotaron a esta nueva edición del certamen. La clasificación del Chelsea como cuarto de la Premier League permitió a los campeones de Turquía, Dinamarca, República Checa, Grecia y Serbia empezar sus caminos una ronda después de lo previsto. Hay un equipo más porque el campeón de la Europa League, Villarreal, no logró calificar a la competición mediante la Liga Española, pero tenía su lugar asegurado. El torneo no presentó novedades en cuanto al formato de la competición, al que solo sería una modificación. El acceso de los perdedores del torneo preliminar y la primera ronda previa cambió, y ya no era ir a la Europa League, sino que entrarían a la nueva competición continental, la UEFA Conference League, que tendría también su ruta de campeones. La creación de este torneo fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la UEFA el 2 de diciembre del 2018. Con la vuelta del calendario regular, las tres rondas previas volvieron al formato de ida y vuelta. Entre los participantes, Portugal recuperó el acceso para el tercer lugar de su liga en detrimento de Rusia. Dinamarca y Escocia recuperaban la inscripción de su subcampeón de liga, siendo Grecia y Croacia las perjudicadas por ello. Para los griegos era la primera vez que perdían ese derecho desde que accedieron al ingreso múltiple en 1998. Países Bajos recuperaba su lugar directo en el torneo por ranking, aunque Turquía lo mantuvo gracias al título del Chelsea. Los efectos de la pandemia de coronavirus continuaron pese a la realización de las campañas de vacunación, ya que Islandia y Malta inscribieron a sus representantes pese a que sus ligas no terminaron y siguiendo la guía especial que dictaminó UEFA para ese fin. Los islandeses fueron los únicos del año calendario 2020 en tener ese problema y Malta abandonó su liga por segunda temporada consecutiva. Hanon Spartans fue designado por el país ubicado en el Mediterráneo, pero como estuvo involucrada en una denuncia de arreglo de partidos que databa de 2013, Hibernian fue llamado en su lugar. El 19 de abril del 2021, tres clubes de la Liga Española, como lo eran Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, seis clubes de la Premier League, como en el caso de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur y Arsenal, y tres clubes de la Serie A, Inter de Milán, AC Milan y Juventus, anunciaron la creación de una Superliga Europea. No obstante, las amenazas de la UEFA y las federaciones nacionales hicieron que los cuadros ingleses y milaneses se retiraran de la competición al día siguiente, al igual que el Atlético de Madrid. Pese a ello, el proyecto fue llevado a juicio por Real Madrid, Barcelona y Juventus en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pese a ello, UEFA les dio un permiso a esos tres clubes para participar en el certamen a la espera de la resolución final. De los restantes, todos jugarían en la competición continental, a excepción del Tottenham que entró a la Conference League y el Arsenal que no logró calificar a torneo europeo alguno. El torneo preliminar fue sorteado el 8 de junio de 2021 en la sede de la UEFA Unión. El complejo deportivo de Kundalur, ubicado en la capital de las Islas Feroe, Tórshavn, fue elegida como sede, pero las restricciones de pandemia en el archipiélago autónomo de Dinamarca motivaron que la sede sea trasladada a Albania. Así que por segundo año seguido no habría un cuadro anfitrión propiamente dicho, y además esta etapa no tuvo público. Las semifinales se dieron el 22 de junio. El debutante Pristina recibió al Folgore en el Elbasan Arena de la ciudad homónima y lo venció 2-0 con los santos de Hendrik Asniki y Mendorin Joti. En la otra llave, el Interclub de Skaldes se convirtió al HB Tórshavn en el Esiónico Dobana de Durrës. Los andorranos vencieron con gol de Jordi Betriu. La final se disputó el 25 de junio en el Elbasan Arena. En ella el Pristina superó por 2-0 al Interclub con doblete de Krasniqi y logró la clasificación a la próxima instancia. La primera ronda previa se sorteó el 15 de junio del 2021 en Lyon y sus duelos se disputaron el 6, 7, 13 y 14 de julio. Los grupos de sorteo se redujeron de 7 a 4 y a partir de esa etapa retornó el público a los estadios, aunque los gobiernos eran los responsables de los límites de aforo correspondientes. Esta ronda iniciaría una reforma en cuanto a la definición de las llaves que estuvieran empatadas a los dos encuentros de cada serie. 9 días después del sorteo, la UEFA decidió que los goles de visitante implementados en 1965 serían abolidos de sus torneos por completo, lo que significaba que si había una llave igualada en goles, había tiempo extra y penales como siempre, pero estas se daban sin la necesidad de preocuparse por si un equipo anotó o no como visitante. Esto sería a raíz de una recomendación del Comité de Competiciones de Clubes, a raíz de las reducciones de brechas entre victorias locales y visitantes y del promedio de goles anotados entre quienes jugaran en esa condición. Flora Tallinn superó por un acumulado de 5-0 a Hibernians para calificar a la siguiente ronda. Lo hizo con doblete de Rauno Sappinen en el Seouli Lekula y un tanto más suyo en el Centenario de Takali, donde su equipo anotó 2 goles más.
Pola Esch remontó la desventaja de 2 goles que le propinó el Lincoln Red Imps y sacó el empate en la ida. La vuelta en el Liceo Victoria vio los goles de Jay Debar y Liam Walker de penal y la clasificación de los gibraltareños. Malmo superó a la liga en su vuelta a la competición en el Estadio Leda, con gol del croata Antonio Minko Kolak, quien también abrió el marcador en el Estadio Skonto. Pese al empate del alemán Ivan Paurevich, fueron los suecos los que pasaron. En tanto, Sheriff Tiraspol inició su participación goleando 4-0 al Tirana en Albania con doblete de Lubanor. El maliense Adama Traoré, que anotó uno de los goles de la ida, hizo el único tanto de la vuelta en el Malaya Sportivnaya Arena. Ferencváros no tuvo problemas para clasificar en la siguiente ronda al vencer en sus 2 partidos al Pristina. Lo venció 3-0 en el Grupama Arena y 3-1 en el Fadil Bokri, en Kosovo, donde el albanés Mirto Uzuni convirtió un triplete. Cluj superó 3-1 al Borac Banja Luka en el encuentro de ida. No obstante, los goles de Stojan Baranges y el griego Panagiotis Moriatis le hubieran dado el pase a los monstruos en casa, pero hubo prórroga a raíz de la nueva regla. Allí Alexandru Chipsiu le dio el pase a los humanos. Mura no tuvo problemas para superar al Eskendija, al que venció sus 2 partidos para pasar de ronda. El croata Luka Bobasinec anotó en Skopje y abrió el marcador en Murska Sobota, en donde su compatriota Mijail Klepak hizo un doblete. Por otro lado, el checo Taka de Helsinki no tuvo problemas para despacharse fácilmente del Budućnost Podgorica y se metió a la siguiente fase. Robert Risky y el esloveno Filip Valencic marcaron en los 2 partidos, con el primero haciendo doblete en Montenegro. Žalgiris venció sus 2 partidos al Linfield para clasificarse de ronda. Lo hizo por 3-1 en el sello de la Federación Lituana y 2-1 en el Windsor Park de Belfast con los goles de Saulius Mikoliunas y el nigeriano Ogen Gionasi. Slovan Bratislava superó al Chandler Clubes en Telne Pole con doblete del brasileño Rafael Ratao. La vuelta en Dublín tuvo el penal de Graham Burke y el tanto de Richie Towell igualando la serie, pero Vladimir Weiss dio el pase a los eslovacos. Ludogorets superó por un doble 1-0 al Shakhtar Soligorsk para pasar de fase. Lo logró con goles del brasileño Kauli en el Juve Farma Arena y de Kirill Despodov en Belgrado, donde los bielorrusos fueron locales por las sanciones de la Unión Europea de un vuelo de Ryanair. Por su parte, el Dinamo de Zagreb superó en sus 2 encuentros al Balut para acceder a la siguiente ronda. Pro hizo por 3-2 en Maximir con doblete del macedonio Arijan Ademi y por 2-0 en la capital de Islandia. Maccabi Haifa y Kairat Almaty igualaron a 1 su cotejo de INE en el sello Sami Ofer en Israel. La revancha en Kazajistán tuvo las anotaciones del brasileño Wagner Love y de Aybol Abiken, que le dieron el pase de fase a los kazajos. Konarskei Nomads y Alashkert empataron a 2 su partido de ida en Aberystwyth y que vio el doblete del ruso David Gruzitse. La revancha en Yerevan no tuvo goles y hubo prórroga. Allí el gol del galo Vincent Bezekur alificó a los armenios. Neftchi Bakú superó por un doble 2-1 el Dinamo de Tbilisi para calificar a la siguiente ronda. Lo logró con los tantos de Namir Askarov y penales de Emi Mamudov en el Borisov Chatse y el Baxel Arena. Finalmente, el Legia Varsovia superó en sus 2 encuentros al debutante Bodo Glimt y se anotó en la siguiente fase. El brasileño Luquinhas marcó en los 2 partidos y el azerí Mahir Enredi hizo un doblete en la ida disputada en Noruega. La segunda ronda previa se soltó el 16 de junio del 2021 en Lyon y sus duelos se disputaron el 20, 21, 27 y 28 de julio. En la ruta de campeones, Dinamo de Zagreb venció a la Omonia en sus 2 partidos para acceder a la tercera ronda. Lo hizo con los tantos de Lovro Majer y Grizzly Jakic en Maximir y del bosnio Luka Menalo en su visita al GSP de Nicosia en Chipre. Malmo recibió al CJK de Helsinki en duelo de equipos nórdicos y lo derrotó 2-1 con los tantos de Kolak y el danés Anders Christiansen. La vuelta en el Volta Arena en Finlandia fue muy pareja y el empate a 2 le dio el pase a los suecos. En tanto, el Legia Varsovia tuvo un doble triunfo por la mínima diferencia frente al Flora Tallinn para acceder a la siguiente instancia. Lo hizo con tantos de Bartosz Kapustka y el portugués Rafael López en su estadio. Este último marcó en la vuelta en Estonia. Ferencváros superó al Žalgiris y le marcó 5 goles para pasar de fase. Los goles de Uzuni y el noruego Tom McEnwen en su estadio, el doblete del marroquí Ryan Mae y el tanto del eslovaco Robert Mak en Lituania le permitieron ello. Por otro lado, Sheriff Tiraspol también logró doble victoria para acceder de ronda. Lo hizo frente al Alashkert con tantos del Líbano en ambos encuentros y del peruano Gustavo Dulando y el luxemburgués Sebastian Thiel de penal en su estadio alterno. Olympiacos pasó de fase con triunfos por la mínima diferencia entre Neftchi de Bakú. Los tantos del guineano Mohamed Kamara en el Kaliskakis y de Yoyos Masouras en su visita a Azerbaiyán le permitieron su clasificación. Cluj no tuvo problemas para eliminar al Lincoln Red Imps y acceder a la siguiente fase. El croata Gabriel Develju hizo doblete en Gibraltar y los goles del congoleño Mike Sestor y el islandés Runar Sinkut Johnson aseguraron su pase en casa. Por su parte, Mure y Ludogorets empataron a 0 en el estadio Fasanerilla. La revancha en Bulgaria vio los goles del
Chipriota Piero Sotiriou, el neerlandés Elvis Manu y Kauli, con los que el cuadro local calificó de ronda. Slovan Bratislava y Young Boys igualaron sin goles en su duelo de ida en Eslovaquia. La vuelta en Wandorf vio al estadounidense Jordan Pefok de penal, Ulises García y Michel Aebischer marcar para los suizos que, pese a sufrir un doble descuento, se clasificaron. Finalmente Kairat Almaty sorprendió al de Estrella Roja venciéndole 2-1. No obstante, en Belgrado, los serbios golearon con doblete de Alexander Kataj y tantos del galo Lois Dioni, el montenegrino Mirko Ivanic y el italiano Filippo Falco para calificar. En la duda de los no campeones, Celtic y Midtjylland tuvieron una llave pareja, en donde ambos duelos tuvieron empates a 1, con el australiano Awe Mabel forzando la prórroga en el MCH Arena. En esa instancia, el nigeriano Rafael Onyedika dio el pase de ronda a los daneses. En tanto, PSV Eindhoven siguió su suerte en la ida, donde goleó con triplete del israelí Eran Zahavi y doblete del alemán Mario Götze al Galatasaray. La vuelta en el estadio del Başakşehir vio al inglés Noni Madueke y a Marco Van Ginkel sellar el pase de los granjeros. Finalmente, Rapid de Viena superó el tanto inicial de Ladislav Krejci y con doblete de Krzysztof Müllner venció al Sparta Praga. Pero en Letna, los goles de penal del sueco David Mober Carlson y de Jakub Pesek dieron el pase a los checos. La tercera ronda previa se sorteó el 19 de julio de 2021 en Nyon y sus encuentros se disputaron el 3, 4 y 10 de agosto. El mismo se volvió a dar sin conocerse la identidad de todos sus equipos y la ruta de campeones se dividió en dos grupos. En ella Estrella Roja y Sheriff Tiraspol igualaron a 1 en la ida en el pequeño Maracaná con goles de Dioni y el colombiano Fran Castañeda. Su compatriota Danilo Arboleda dio el paso a los playoffs a los moldavos que lograron ella en su estadio principal. En tanto, Ferencváros recibió en casa al Slavia Praga y lo venció con autogol del ucraniano Taras Kacharava y penal de su coterráneo Igor Karatin. Pese al gol de Lucas Masopoulos en el estadio Sinovo, los húngaros fueron los que clasificaron de ronda. Olympiacos y Ludogorets tuvieron una serie igualada y que culminó con empates a 1 y a 2. El marroquí Youssef El Arabi de penal le hubiera dado el paso a los griegos, pero forzó la prórroga en Belgrado, que luego dio paso a los penales. Allí el brasileño Cicinho dio el pase a los búlgaros. Por su parte, Clyde y Young Boys igualaron la ida a 1 en el Constantin Radulescu. La vuelta en Berna vio a Bilal Omdani abriendo el marcador para los humanos, pero un doblete de PFF y el tanto del camerunés Mumin Gamaleu dieron el pase a los suizos. Malmo volvió a enfrentar a Glasgow Rangers, que volvió a la competición como hacía 10 años y lo volvió a eliminar, aunque esta vez con una doble victoria. El danés Soren Rieks y el serbio Veliko Birmancevic le dieron ella en casa y lo selló un doblete de Kolak en Ibrox Park. Finalmente, Dinamo de Zagreb y Legia Varsovia igualaron con tantos de Bruno Petkovic y el albanés Ernest Musi en la ida disputada en Maksimir. La vuelta en el Wojska Polskiego vio el solitario gol de Bartol Franjic que dio el pase a los croatas. En la ruta de los no campeones, Shakhtar Donetsk logró una doble victoria frente al Genk para pasar de ronda. Los brasileños de penal y Alan Patek marcaron en el Luminous Arena y su compatriota Marcos Antonio y el burkinés Lassina Traoré lo hicieron en el Olímpico de Kiev, donde fungieron de local. En tanto, Mónaco no tuvo complicaciones para eliminar al Sparta Praga y pasar de fase. Aurelien Tchouameni y el alemán Kevin Boland marcaron en Letna, y el ruso Gelson Martins, el ruso Alexander Golovin y el marroquí Sofiane Diop lo hicieron lo propio en el Luis II. PSV Eindhoven no tuvo problemas para eliminar al Midtjylland y accedieron a los playoffs. Madueke Götze y Cody Gakpo le dieron la victoria en Philips Stadium y el portugués Brumas selló la victoria del subcampeón de la Eredivisie en Herning. Finalmente, Benfica se despachó al Spartak Timosur con un doble 2-0 para acceder a la siguiente instancia. Rafa Silva y el brasileño Gilberto marcaron en el Oaktree Arena y Joao Mario y un autogol hicieron lo propio andaluz. Los playoffs se sortearon el 2 de agosto del 2021 en Nyon y sus partidos serían el 17, 18, 24 y 25 de agosto. La ruta de campeones vio al Young Boys tener dos triunfos apretados de 3-2 frente al Ferencváros para volver a la etapa grupal. El congoleño Meshak Elia, Vincent Siedo y García marcaron en Wandorf. En Budapest, los tantos de Cedric Cesiger, Christian Fashnak y Félix Mambimbi aseguraron su pase. En tanto, Malmo recibió a Ludogorets y lo superó con tantos de Birmancevic y el noruego Jo Ingeberg. En el Juve Falma Arena, el serbio igualó el marcador que abrió Antonel Jacob para los búlgaros. Un penal de Sotiriou dio esperanza al local, pero los suecos se clasificaron. Por su parte, Red Bull Salzburgo enfrentó a un Brøndby que reaparecía y el que eliminó con un doble 2-1 para clasificar a grupos. El alemán Karim Adeyemi y el estadounidense Brendan Aronson marcaron en casa, y este último con el esloveno Benjamin Sesko anotaron en Dinamarca. Finalmente, Sheriff Tiraspol desvió al Dinamo de Zagreb y lo sorprendió con doblete de Traoré, que complementado con un tanto del griego Dimitrios Kolobos, le dio un triunfo inapelable. El empate a 0 en Croacia permitió a Moldavia estar por primera vez en una fase de grupos. Dos sorpresas y dos habituales recientes pasaron en esta parte del cuadro. En la ruta de los no campeones, Benfica desvió al PSV Eindhoven en el duelo más parejo de esta ronda.
y lo superó con tantos de Silva y el alemán Julian Weigl. Gakpo descontó y dio esperanzas a los granjeros. No obstante, las Águilas aguantaron el cero en Philips Stadium y se metieron a los grupos. En la otra llave, Shakhtar Donetsk sorprendió al Mónaco y lo derrotó con tanto del brasileño Pedrinho en el segundo. Pero en el Metalist de Kharkiv, donde los ucranianos fueron locales, Wissam Ben Yedder hizo doblete y Mardos forzó la prórroga. Allí un autogol dio el pase al Shakhtar. Los dos favoritos de esta ronda prevalecieron los pronósticos de lo previo. La fase de grupos se sorteó el 26 de agosto del 2021 en Estambul, como compensación al traslado de la sede de la final de la temporada anterior a Porto. Las fechas de esta ronda fueron las del 14, 15, 28 y 29 de septiembre, 19 y 20 de octubre, 2, 3, 23 y 24 de noviembre y 7 y 8 de diciembre. El exjugador serbio Branislav Ivanovic y su padre Michael Essien dirigieron el sorteo. Los terceros de esta fase entraban a la Europa League como siempre, pero ya no iban a los 16avos de final que se abolieron, sino que entraron a una nueva ronda de playoffs que disputarían contra los segundos de los grupos de esta competición continental e iniciando de locales. Además, se determinó que los dos encuentros del primer turno de cada día de esta ronda retrasarían su inicio en 10 minutos, con lo que su pitazo inicial sería a las 18:45 horas del centro de Europa y ya no a las 18:55. Otro cambio sería la inversión del orden de las dos últimas fechas, lo que quiere decir que los duelos de la primera fecha se repetirían en la última jornada a la inversa y los de la segunda en la quinta. La mayoría de partidos tuvieron público con aforo limitado por la pandemia de COVID-19 y la aparición de una nueva ola a fin de año hizo que 4 de los encuentros de la última fecha se disputaran sin espectadores, al igual que sucedió con 3 partidos de rondas previas en Serbia. Manchester City y Leipzig dieron un vibrante inicio al grupo A. Los ciudadanos no brillaron pero demostraron su potencia. El galo Christopher Nkunku hizo triplete, pero el argentino Riyad Mahrez, Jack Grealish, el luso Joao Cancelo y el brasileño Gabriel Jesús dieron el triunfo para los celestes. Brujas vio al cuadro local enfrentar al Paris Saint-Germain. El español Ander Herrera adelantó al cuadro francés. El entusiasmo belga permitió a Hans Vanaken marcar la anotación del empate final. Los belgas visitaron a Leipzig por la segunda jornada. Pese a que Nkunku abrió el marcador para los del este alemán, Brujas tuvo un gran primer tiempo con presión alta agresiva. Vanaken y Matt Ritz le terminaron dando un gran triunfo. PSG recibió al Manchester City y encontró en su nueva figura, el argentino Lionel Messi, la llave de la victoria. Estuvo en la jugada del gol del senegalés Idrissa Gueye e hizo su primer gol con el cuadro galo. Los dirigidos por Josep Guardiola fueron a Brujas para su duelo de la tercera fecha y salió con las ideas claras sin darle opción. Cancelo abrió la cuenta y luego un doblete de Mahrez y los tantos de Kyle Walker y Cole Palmer se dieron la goleada. La de Manchester Etihad vio un buen partido en lo defensivo del cuadro belga pese a Phil Foden, que aventajó a los Citizens. Un autogol permitió la igualdad. Luego llegaron los goles de Mahrez, Raheem Sterling y Gabriel Jesús que le dieron la goleada al City. En el Parque de los Príncipes, PSG recibió un osado Leipzig y se adelantó vía Kylian Mbappé. El portugués Andrés Silva y el galo Nordi Mukiele remontaron para los otros rojos, pero Messi salvó su equipo y un doblete suyo le dio la victoria. La vuelta en el este alemán vio a Nkunku darle la ventaja a Leipzig. No obstante, el neerlandés Jorginho Wijnaldum volvió al marcador para un PSG sin constancia. Un penal sobre el final le permitió al húngaro Dominik Szoboszlai igualar. Los franceses visitaron al Manchester City por la quinta jornada. La batalla táctica fue de los ciudadanos, pero Mbappé abrió el marcador. Los celestes no jugaron y los goles de Sterling y Gabriel Jesús le dieron la victoria a los Citizens. En el Jan Breydel, Brujas recibió al Leipzig que pese a arribar eliminaron a golear. Lo hizo con los dobletes de Nkunku y el sueco Emil Forsberg y un tanto de Silva que lo dejaron con opciones para ir a la Europa League. Y además clasificó al City y PSG a octavos de final. Los alemanes recibieron al Manchester City en la última fecha. Pese a la falta del calor de su público, Szoboszlai abrió el marcador. Ante la no reacción ciudadana, Silva puso el segundo. Mahrez descontó y el Leipzig se iba a la Europa League. Él llegó luego que el Brujas fuera goleado en el Parque de los Príncipes. Allí el PSG dio un recital que tuvo dobletes de Mbappé y Messi para el cuadro dirigido por el argentino Mauricio Pochettino. El grupo B inició con Liverpool frente al Milan que volvía al torneo. Un autogol del inglés Fikayo Tomori adelantó a los Reds. El croata Ante Rebic y el español Brahim Díaz remontaron para la visita, pero los goles del egipcio Mohamed Salah y de Jordan Henderson dieron la victoria local. Atlético de Madrid y Porto empataron a 0, ya que el gol del iraní Mehdi Taremi fue anulado. Atlético visitó al Milan en San Siro por la segunda fecha. El portugués Rafael Leao adelantó al local que dominó hasta la expulsión del marfileño Franck Kessié. El francés Antoine Griezmann y el uruguayo Luis Suárez de penal dieron el triunfo a la visita. En tanto, Porto recibió a Liverpool y por tercera vez seguida recibió una goleada del cuadro del alemán Jürgen Klopp. Los dobletes de Salah y el brasileño Roberto Firmino y el gol del senegalés Sadio Mané aniquilaron el juego e ilusión de los dragones.
Los Reds visitaron al Atlético de Madrid por la tercera jornada. Salah y el guineano Naby Keita dieron la ventaja a un Liverpool que tenía el balón. Griezmann hizo un doblete e igualó, pero luego fue expulsado. Un penal de Mario Hermoso permitió a Salah dar la victoria a los de Klopp. La revancha en Anfield vio al portugués Diogo Jota y a Mané dar ventaja a los Reds gracias a las facilidades conseguidas por los del argentino Diego Simeone, y que acabaron con 10 jugadores. Liverpool triunfó. En tanto, Porto recibió al Milan en Dragao y fue el que jugó mejor aquí, y el que más intentó, ya que el rosonero acusó sus bajas. En la segunda parte, el colombiano Luis Díaz le dio el triunfo. En San Siro, la vuelta entre italianos y portugueses vio Milan que sucumbió a la presión. Díaz aventajó al Porto y un autogol del congoleño Chancellor Mbemba puso el empate definitivo. Los dragones visitaron a Liverpool por la penúltima fecha y fueron presionantes ante un local que alineó un cuadro mixto, ya clasificado. El español Diego Alcántara y Salah dieron la victoria a los Reds. Atlético de Madrid recibió al Milan en el Metropolitano. Los de Stefano Pioli fueron los mejores en el juego, pese a la presión inicial colchonera. El brasileño Junior Mesías dio vida al rosonero. La jornada final vio a los de Simeone visitar al Porto, que despertó tras una buena salida visitante. En el segundo tiempo Griezmann abrió el marcador y luego los dos quedaron con 10 jugadores. En unos locos minutos de descuento, los argentinos Ángel Correa y Rodrigo de Paul dieron el pase a los colchoneros. En San Siro Tomori daba esperanzas al Milan y adelantaba a su equipo en el marcador frente al Liverpool. No obstante, Salah y el belga Thibaut Courtois daban final a una etapa perfecta para los Reds. El grupo C comenzó en Estambul con el Besiktas recibiendo al Borussia Dortmund. Los alemanes no tuvieron muchos apuros y con los goles del inglés Jude Bellingham y el noruego Erling Haaland en el primer tiempo se llevaron los 3 puntos. En tanto, el Sporting de Lisboa recibió al Ajax, el cual tuvo de figura al marfileño Sebastian Haller, el cual hizo un póker aprovechando errores de la defensa de los Lemons. Steven Bergwijn completó la goleada de los neerlandeses de visita. Los de Erik ten Hag recibieron al Besiktas por la segunda jornada. Hicieron un brillante partido en el Johan Cruyff Arena con Bergwijn y Haller dándole la victoria a un Ajax desarrollado de inicio. Borussia Dortmund recibió al Sporting en el Signal Iduna Park. El neerlandés Jurgen Malen hizo triplete, pero el VAR anuló 2 de sus goles y el que sí valió bastó para el triunfo de los alemanes. Los Leones visitaron al Besiktas por la tercera fecha. Un doblete del uruguayo Sebastián Coates aventajó al Sporting, aunque le igualó parcialmente el canadiense Sailarín. El español Pablo Sarabia de penal y Paulinho sellaron la goleada. La vuelta en el José Albalade tuvo de figura a Pedro González, que hizo un doblete para los Leones que dejó sin opciones a los turcos. Pedriño y Sarabia complementaron el 4-0 final que mantenía con vida al Sporting de Lisboa. Ajax recibió al Borussia Dortmund en duelo de punteros y demostró su alto nivel en Ámsterdam. El serbio Dusan Tadic abrió el marcador con desvío de Marco Reus. Daley Blind, el brasileño Anthony y Haller permitieron la goleada local. En Alemania, la revancha empezó con la expulsión de Mats Hummels que condicionó el juego. Pese a ello, Reus dio la ventaja al Dortmund. En la segunda parte, Tadic, Haller y David Klaassen dieron la victoria al Ajax, que lo clasificó a octavos de final. El Ajax visitó al Besiktas por la penúltima jornada. El argelino Rashid Quetzal aventajó a los turcos. En la segunda mitad, un doblete de Haller le daba el primer puesto de grupo para el Ajax. En Lisboa, el Sporting enfrentó al Borussia Dortmund en la lucha por el segundo lugar. González hizo un doblete y el español Pedro Porro, que causó la expulsión de Emre Can, lo sentenció pese al gol de Malen. Los Leones clasificaron tras 12 años de ausencia, por resultados directos. Los Leones visitaron al Ajax por la fecha final y jugando a puerta cerrada. Haller de penal, Anthony, el brasileño David Neres y Bergwijn le dieron al Ajax su mejor fase de grupo, superando lo ocurrido en 1995, al acumular un pleno ganador. El Borussia Dortmund recibió al Besiktas en el Signal Iduna Park y resolvió su encuentro con el tanto de Malen y los dobletes de Reus y Haaland para lograr una manita y cerrar así su participación. El debutante Sheriff Tiraspol empezó el grupo D recibiendo al Shakhtar Donetsk. Traoré dio la ventaja a los de Transnistria. Posteriormente el guineano Momo Jansané selló la victoria local. Inter recibió al Real Madrid y si bien tuvo sus chances, el belga Thibaut Courtois se las tapó. Se conformó con el empate, pero el brasileño Rodrigo dio el triunfo al Madrid en el último minuto. La segunda fecha vio el tercer 0-0 consecutivo de Shakhtar e Inter en el Olímpico de Kiev. Real Madrid retornó al Santiago Bernabéu y allí recibió al Sheriff, que fue ordenado y rápido. El uzbeco Yasubek Yasiboev abrió el marcador, igual al francés Karim Benzema de penal. Pese al dominio local, Til dio un sorpresivo triunfo a los moldavos. Los nuevamente dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti visitaron al Shakhtar por la tercera jornada. Los ucranianos tuvieron la pelota y el Real Madrid las llegadas. Una doble abrió el marcador y luego un doblete del brasileño Vinicius, Rodrigo y Benzema pusieron la goleada en Kiev. La revancha fue trepidante en el Bernabéu de inicio y Benzema dio la ventaja al Madrid. Pese a ello, el local desapareció y el brasileño Fernando igualó. La mejora de actitud de los de Ancelotti permitió a Benzema darle la victoria como local.
En el Giuseppe Meazza, Inter recibió al Sheriff y había marcado con gol del bosnio Edin Dzeko. Lo igualó de tiro libre y luego el chileno Arturo Vidal y el neerlandés Stefan de Vrij sellaron el triunfo de los dirigidos por Simone Inzaghi. En Tiraspol, el duelo de vuelta Pionera-Azzurro resolvió el encuentro en el complemento tras un primer tiempo sin llegadas. El croata Mario Brozovic, el eslovaco Milan Skriniar y el chileno Alexis Sánchez marcaron para el triunfo del Inter. En el Azzurro recibió el Shakhtar por la quinta fecha. El croata Iván Perisic y el argentino Lautaro Martínez marcaron, pero el VAR se los anuló. Dzeko hizo un doblete y con ello el Inter clasificó. En Transnistria, Sheriff recibió el Real Madrid y no hubo lugar a la sorpresa. Los blancos hallaron su ritmo pronto y con los tantos del austriaco David Alaba, el alemán Toni Kroos y Benzema, al que se le anuló antes un gol, calificaron a octavos. La última jornada vio al cuadro moldavo visitar el Shakhtar Donetsk en Kiev. Fernando aventajó a los ucranianos y el macedonio Boban Nikolov dio el pase al Sheriff Tiraspol a la Europa League. Los dos calificados del grupo se midieron en el Santiago Bernabéu y el Real Madrid, pese a no hacer mucho, tomó ventaja con tantos de Kroos y también el numérico por la expulsión de Nicolo Varela. Asensio puso el segundo y primer lugar para el Madrid. Barcelona y Bayern Múnich se encontraron en el inicio del grupo E. Los de Julian Nagelsmann controlaron el juego ante un competitivo Barça, que le plantó cara hasta que Thomas Müller abrió el marcador. Un doblete del polaco Robert Lewandowski selló la goleada para los bávaros. Dinamo de Kiev y Benfica igualaron a 0, pese a que la visita tuvo el 72% de la posesión del balón. Las Águilas recibieron al Barcelona por la segunda jornada y el uruguayo Darwin Núñez habría marcado frente al cuadro blaugrana, que no jugó bien. Silva y otra vez Núñez de penal dieron al Benfica su primer éxito ante el Barça desde la final de 1961. Bayern Múnich por su parte recibió al Dinamo de Kiev y fue solvente, estando mayormente en el área ucraniana. Lewandowski hizo un doblete y luego Serge Gnabry, Leroy Sané y el camerunés Eric Choupo-Moting se dieron la goleada en casa. La tercera fecha vio a los ucranianos viajar a Barcelona. El cuadro de neerlandés Ronald Koeman dominó sin mucho veneno y Gerard Piqué marcó el único gol de su equipo y le bastó para ganar. La vuelta en el Olímpico de Kiev tuvo un Barça muy metido con la meta en ganar. Le faltaba gol y Ansu Fati reclamó un penal no cobrado. Minutos después, este mismo jugador le dio la victoria al Barcelona. Benfica recibió al Bayern Múnich y resistió por las tapadas del griego Odysseas Vlahotimos y 2 goles anulados por 70 minutos. Sané abrió la llave de la goleada e hizo un doblete. Un autogol y Lewandowski marcaron el 4-0 final. La revancha en el Allianz Arena vio a los alemanes adelantarse con el tanto del polaco y Gnabry. El brasileño Morato descontó y en la segunda mitad Sané y otros 2 goles de Lewandowski pusieron el 5-2 final y que clasificó al Bayern a octavos. Los bávaros visitaron al Dinamo de Kiev por la quinta jornada. Bayern evidenció su superioridad y con una acrobacia de Lewandowski en plena nieve. El galo Kingsley Coman puso el segundo y pese al descuento local los de Nagelsmann ganaron. Barcelona y Benfica igualaron sin goles por la falta de gol local ante un conservador cuadro portugués. Los dirigidos por Xavi, sustituto del despedido Koeman, visitaron al Bayern en la última fecha sin presencia de público, pero sí de nevadas. Tras un inicio de llegadas de los culés, Müller, Sané y Jamal Musiala dieron la victoria para los bávaros, y el Barça quedó fuera de una fase de grupos tras 21 años. Benfica aprovechó tras pie catalán en Múnich y con los goles del ucraniano Roman Yaremchuk y Gilberto en 22 minutos y un inicio fulgurante, venció 2-0 al Dinamo de Kiev, que luego intentó reaccionar y se metió a los octavos de final. Wangdorf vio el comienzo del grupo F con el Young Boys frente al Manchester United, que se adelantó vía el portugués Cristiano Ronaldo. Tras la expulsión de Aaron Wan-Bissaka, en Gemeleu igualó y en el final Fefok dio la victoria a los suizos. El campeón de la Europa League Villarreal recibió al Atalanta en un duelo reñido y entretenido. El suizo Remo Freuler adelantó la visita, pero Manu Trigueros y el suizo Anathan Yuma se lo remontaron. El alemán Robin Gosens lo empató. El equipo de la DEA recibió al Young Boys por la segunda fecha. Pese a ser superior a Atalanta, le costó marcar. El único que pudo hacerlo fue Mateo Pessina, que dio triunfo a los bergamascos. Manchester United y Villarreal revivieron la final de la Europa League en Old Trafford. El cuadro de Unai Emery fue superior y Paco Alcácer le dio la ventaja. Pese a ello, el brasileño Alex Telles y Ronaldo en el final dieron la victoria al United. Los Diablos Rojos recibieron al Atalanta por la tercera jornada. Los de Gianpiero Gasperini se adelantaron con el croata Mario Pasalic y el turco Merih Demiral. Marcus Rashford y Harry Maguire lo empataron y Ronaldo le dio la remontada. La revancha en Bérgamo vio al esloveno Josip Ilicic aventajar al Atalanta. Ronaldo igualó pese al juego presionante e intenso del local, que permitió al colombiano Duván Zapata sacar ventaja, pero Cristiano logró empatar en los descuentos. En Berna, Young Boys recibió al Villarreal. Los de Unai Emery tomaron ventaja vía Jeremy Pino y Gerard Moreno. El campeón suizo buscó descontar y ella lo logró
tras varios intentos. Después Alberto Moreno y el nigeriano Samuel Chukwueze dieron la goleada al submarino amarillo. La cerámica vio la vuelta de los dos equipos estando pendientes de no perder el balón. Young Boys atacó más, pero el galo Etienne Kabue dio la ventaja y pudo empatar, pero el VAR se lo anuló. Danjuma aseguró el triunfo del Villarreal. El submarino amarillo recibió al Manchester United por la penúltima fecha. Tras la primera parte que tuvo un dominio local, Ronaldo y Jadon Sancho le dieron la victoria para los de Michael Carrick, sustituto del ya despedido noruego Ole Gunnar Solskjaer. En Warndorf, Young Boys y Atalanta disputaron un buen encuentro. Zapata y Pefok pusieron la igualdad en la primera parte. Ciedo y Erin Hafti remontaron el gol del argentino José Luis Palomino, pero el colombiano Luis Muriel marcó el empate. Los suizos viajaron a Old Trafford para su duelo de la jornada final. Mason Greenwood y Fabian Rieder marcaron los goles del empate con el que terminó el duelo y que dejó a Young Boys de colista. Atalanta y Villarreal postergaron su duelo en un día por las nevadas ocurridas en el estadio Kiwis. El día del partido, Danjuma hizo un doblete y con el gol de Capué dieron el pase del submarino amarillo a octavos de final pese a la reacción tardía del equipo local. El grupo G inició con Sevilla recibiendo al Salzburgo. El primer tiempo tuvo 4 penales con los croatas Luka Susic e Ivan Rakitic poniendo el empate final. El suizo Noah Okafor expulsado. Lille y Wolfsburgo igualaron sin goles, pese a que el campeón francés hizo sufrir a los visitantes. Los franceses visitaron al Salzburgo por la segunda jornada. Los aztecos tuvieron 2 penales a favor con Adeyemi anotándolos. El turco Burak Yilmaz descontó, pero el local aguantó y ganó. En el Volkswagen Arena, Wolfsburgo recibió al Sevilla y opuso resistencia dando intensidad. El suizo Renato Steffen dio la ventaja. No obstante, un penal de Rakitic cobrado por VAR lo igualó. Los lobos viajaron a Austria para su duelo de la tercera fecha ante el Salzburgo. El local puso su dinamismo y Adeyemi abrió el marcador. Lucas Mecha lo igualó y un doblete del suizo Noah Okafor triunfó a los de Matthias Jasle. La vuelta en el Volkswagen Arena empezó rápido con Nidal Baku abriendo el marcador para Wolfsburgo, pese a que Salzburgo era el dominante y Maximilian Weber puso el empate. En la segunda mitad, en Mecha le dio la victoria a los lobos. Lille y Sevilla no se sacaron ventajas pese a que los de Julen Lopetegui controlaron el encuentro. En el viola de Banja vio el argentino Lucas Ocampos adelantar a los andaluces. El campeón francés activó el arco local con más confianza y un penal del canadiense Jonathan David lo igualó. Luego Jonathan Iconé le dio el triunfo a Lille. Sevilla recibió al Wolfsburgo por la penúltima jornada. Un disparo de Joan Jordan adelantó a los andaluces que mandaban. En los descuentos Joan Mir selló la victoria local tras un final sufrido. Lille recibió al Salzburgo que empezó bien el partido disputado en el Pierre Maroy. David abrió el marcador y desinfló a los austriacos. La labor de la saga francesa le dio el triunfo final. Los franceses visitaron al Wolfsburgo en la fecha final. Lille controló el partido sin problemas e Icone fue su figura. Yilmaz abrió el marcador y los goles de David y el inglés Ángel Gómez sentenciaron el duelo, el pase a octavos y de primeros de grupo. Salzburgo recibió al Sevilla y pese al control que tuvieron los andaluces, el gol de Okafor dio una histórica clasificación a los aztecos a octavos de final, pese a que su público estuvo ausente del partido. Chelsea recibió al Zenit en el inicio del grupo H. Los rusos se plantaron delante de su área y eso hizo que haya pocas llegadas. Pese a ello, el belga Romelu Lukaku dio la victoria a los Blues. Malmo recibió a la Juventus en el Estadio Veleda. Los italianos jugaron con seriedad y esmero con el fin de no cometer errores. El brasileño Alexandro, el argentino Paulo Dybala de penal y el español Álvaro Morata le dieron la victoria final. Los suecos viajaron a San Petersburgo para su duelo de la segunda fecha ante el Zenit. El campeón ruso dominó con claridad y no vio peligro. Los brasileños Claudinho y Wendel, Dalek Kuzyarev y Alexei Sutormin le dieron la goleada final al Zenit. En Turín, Juventus recibió al Chelsea en un cotejo de resultado muy práctico. Los Blues encerraron a la Juve que se defendió bien. En la segunda parte, Federico Chiesa dio la victoria al bianconero. Los de Massimiliano Allegri fueron al estadio Krestovsky para jugar la tercera jornada ante el Zenit. A 4 minutos del final, el sueco Dejan Kulusevski dio la victoria a la Juventus en Rusia. La de Mancha vio a Dybala marcar un doblete que petajó a la vecchia señora, pese al autogol de Leonardo Bonucci. Chiesa y Morata luego lograron asegurar el triunfo de la Juventus, pese al descuento del iraní Zadar Azmoun y clasificaron. Chelsea recibió al Malmo y dio una exhibición. Los nórdicos usaron la violencia para tratar de frenar a los Blues. El danés Andreas Christensen, el brasileño Jorginho con doblete de penales y el alemán Kai Havertz pusieron la goleada local. La vuelta en el Estadio Veleda no tuvo un brillante campeón y que contó con pocas llegadas al arco. El único que marcó fue el marroquí Hakim Ziyech, el cual bastó para la goleada del Chelsea. La quinta fecha enfrentó al campeón frente a la Juventus en Stamford Bridge. Los Blues dieron una muestra de su energía y dieron rienda suelta a su dominio con los goles de Trevor Chalobah, Rhys James, Callum Hudson-Odoi y el alemán Timo Werner que lo calificaron a octavos de final. En Suecia el Malmo recibió al Zenit.
Los dirigidos por el danés Jon Dahl Tomasson tomaron la ventaja vía Riggs. Un penal del ucraniano Yaroslav Rakivsky permitió a los rusos terminar como terceros de grupo. El Zenit recibió al Chelsea en la última jornada en el Gazprom Arena. Werner dio ventaja a los Blues, pero Claudinho y Asmund se lo remontaron. El campeón hizo lo propio con Lukaku y otra vez Werner. Magomed Ostoyev puso el empate final de su frenético juego en San Petersburgo. Juventus aprovechó el tropiezo del cuadro inglés y hizo sus deberes ante el Malmo. Moise Kean marcó el único tanto del encuentro y con ello la vieja señora consiguió el primer lugar del grupo. La Europa League vio de triunfador del Eintracht Frankfurt, que se impuso por penales al Rangers escocés en la final disputada en Sevilla. Los escoceses fueron los que más lejos llegaron de los que iniciaron en la ruta de campeones, y en semifinales superaron al Leipzig, que fue el mejor de los caídos en la fase de grupos. Los del este alemán superaron al Atalanta en cuartos de final y se beneficiaron de la suspensión del Spartak de Moscú cuando estaban por iniciar su llave de octavos de final. Frankfurt superó en cuartos al Barcelona en su vuelta a este torneo. Mónaco fue el que más lejos llegó de aquellos que cayeron en los playoffs, al caer en octavos de final ante el Sporting Braga, misma fase en la que el Galatasaray cayó ante el Barcelona. Los turcos fueron los de mejor rendimiento de la ruta de los no campeones. Bodo Glimt, en tanto, fue el mejor de los cuadros provenientes de la Champions en la primera edición de la Conference League, en donde cayeron en los cuartos de final de la Roma, a la que vencieron 6-1 en los grupos y que terminarían luego llevándose el mencionado torneo. En esa misma ronda también cayeron otros equipos que iniciaron su camino en el máximo torneo continental, el Slavia Praga, que cayó ante el subcampeón Feyenoord, y el PSV Eindhoven, que perdió contra el Leicester inglés. Los octavos de final se sostenieron el 13 de diciembre de 2021 en Lyon, y sus duelos se programaron para el 15, 16, 22 y 23 de febrero y el 8, 9, 15 y 16 de marzo de 2022. El exjugador ruso Andrei Arshavin fue el encargado del evento. En el sorteo se le colocó al Manchester United como posible rival del Villarreal, pese a que por regla no se podía. Recuerden que los de los grupos no podían jugar entre sí. Y en la del Atlético se puso a Liverpool, con quien tampoco podía. Y si bien las otras llaves cumplieron las reglas, el sorteo se volvió a hacer por esa confusión debido a la indignación generada en varios equipos. El mismo se dio 3 horas después de lo previsto y la UEFA explicó que ello se dio por la falla de un software. El Red Bull Salzburgo enfrentó al Bayern Múnich y le planteó muchas dificultades desde el inicio del partido. Lo sorprendió con su presión y montó varias contras, una de ellas que terminó en el tanto de Junior Adamu. Dominó el Bayern en la segunda parte, aunque sin mostrar superioridad. La insistencia bávara encontró su premio en el final, en donde Coman marcó el gol del empate. La vuelta en el Allianz Arena se resolvió en apenas media hora de juego. En ella Lewandowski hizo el triplete más rápido de la historia de la competición, 2 de ellos de penal, y Gnabry marcaron la goleada para los bávaros. En la segunda mitad Müller aumentó distancias del danés Maurice Jarlgaard descontó para el Salzburgo. En los minutos finales, Bayern siguió la goleada con Sané y Müller y que lo clasificó. En dando el retorno del Inter a octavos de final tras 10 años iría ante el Liverpool. Los dos se controlaron mutuamente en el primer tiempo, que fue intenso y equilibrado, aunque tuvieron problemas para acabar sus jugadas. Pese al inicio entonado del Nera Azul en la segunda parte, de a poco se replegaron y en el cuarto de hora final, Firmino y Salah dieron el triunfo a los Reds. La revancha en Anfield vio al cuadro italiano presionando a los de Klopp, pero ellos tuvieron las mejores chances de gol. El argentino Lautaro Martínez salió el marcador, pero la expulsión del chileno Alexis Sánchez diluyó las esperanzas de remontada del Inter. Todo ello le dio el pase al Liverpool a cuartos de final. Sporting de Lisboa recibió al Manchester City y en el José Albalade. La puesta en escena local fue buena, pero en la primera media hora los Sky Blue resolvieron el pleito. Mahrez abrió la cuenta tras ser revisado por el VAR. Acto seguido, un doblete de Silva y Foden aprovecharon los errores defensivos locales. Sterling siguió la goleada y el City despegó un rondo hasta el final del partido. La vuelta en el Etihad se convirtió en un mero trámite pese al monólogo del City ante un Sporting que se encerró y que luego tuvo sus ocasiones, pero no envidió el pase de los Sky Blue. Por otro lado, PSG se midió al Real Madrid en el Parque de los Príncipes y fue superior, logrando estabilizar el choque. Messi pudo abrir el marcador, pero Courtois le tapó un penal. En el último minuto añadido, un penal del brasileño Neymar permitió a Mbappé marcar el gol del triunfo local. La revancha de Santiago Bernabéu empezó con los de Ancelotti apretando a los parisinos, que luego hizo lo que quiso, y Mbappé le dio la ventaja al PSG, aunque anotó otras 2 veces, pero le fueron anuladas. Tras los cambios hechos por el Madrid, encontró un héroe en Benzema, que hizo un triplete en 17 minutos y que se lleva la eliminatoria a favor del Real Madrid. Atlético de Madrid enfrentó al Manchester United y se puso arriba con tanto de Joao Félix, que premió la intensidad de los de Simeone y que se mantuvo hasta el final pese a la fatiga. La única ocasión de los ingleses encontró al sueco Anthony Elanga, que marcó el tanto de la igualdad. La vuelta en el Teatro de los Sueños tuvo un comienzo parejo, con el United apretando y un Atleti bien plantado, que luego puso a mayor peligro. Antes del descanso, el tanto del brasileño Renan Lodi bastó e hizo realidad el sueño de los colchoneros de estar otra vez entre los 8 mejores de Europa. Por su parte, Benfica recibió al Ajax andaluz y empezó con todo.
Pero Tadic abrió el marcador para los neerlandeses. En un córner, un cabezazo de belga Jan Vertonghen se recibió en Haller que igualó. El marfileño se redimió y adelantó a la Yeset que se reunió del balón. Los lisboetas mejoraron después y su premio estuvo en el gol de Janinchuk que dejó el encuentro en tablas. El Johan Cruyff Arena vio la revancha y el Ajax mantuvo en la serie a su rival, pero le faltó pegada. Haller anotó, pero un fuego de juego de Tadic hizo que no contara. No obstante, una falta a favor de la visita fue cabeceada por Núñez que permitió la sorpresa y el Benfica se clasificó a cuartos de final. Chelsea-Lille fue la única llave que se repitió del sorteo original. La ida en Stamford Bridge tuvo un inicio trepidante y un centro de Ziyech permitió a Havertz abrir la cuenta. Ambos dieron toda su intensidad y ritmo en la primera mitad y el inicio de la segunda. Una contra del francés N'Golo Kanté ayudó al estadounidense Christian Pulisic que puso el segundo de la victoria para los Blues. La vuelta en el Pierre Maroy vio a Yilmaz aventajar al campeón francés y que era un espejismo dentro del dominio que tenían los Blues, que empezaban a despedirse de Roman Abramovich. Antes del descanso, Pulisic marcó el empate. En la segunda parte, el español César Azpilicueta marcó el segundo gol, tras pase de Mason Mount, y aseguró el pasaje del campeón a cuartos. Finalmente, Villarreal recibió a la Juventus en la cerámica, y el bianconero se adelantó en menos de un minuto con el gol del serbio Dusan Vlahovic. De allí, los italianos se dedicaron a esperar la apertura de espacios de los Groguets. El Villarreal luego se entonó y Dani Parejo logró el empate. La revancha en Turín vio de arranque a la beca señora generar pánico en la defensa visitante, pero todo ello transformó en figura al argentino Jerónimo Rulli. La lluvia inquietó por las bandas y el submarino esperaba su momento, el cual llegó en el último cuarto de hora. Los penales de Moreno y Danjuma y un cabezazo de Pau Torres en un tiro de esquina dieron el pase al Villarreal. España e Inglaterra fueron los grandes ganadores al meter 6 de los 8 calificados de esta fase. Los cuartos de final se sucedieron el 18 de marzo de 2022 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 5, 6, 12 y 13 de abril y fue dirigido por el exjugador francés Michael Silvestre. Villarreal se midió al Bayern Múnich en la cerámica y la acción inició de forma rápida cuando Danjuma aprovechó el rebote del disparo de Parejo y adelantó a su equipo. Los Groguets llevaron peligro en sus llegadas y dejaron sus huecos al equipo de Nagelsmann. Con ello el submarino ganó. La revancha en el Allianz Arena vio al Bayern apenas inquietando la valla de Rulli, y en el tramo inicial de la segunda mitad Lewandowski abrió el marcador. Cuando todo hacía pensar que se disputaría la próloga, a 2 minutos del final una contra Chukwueze que dio el pase de Race al Villarreal. En tanto Chelsea y Real Madrid se volvieron a ver las caras y con público, pese a la incertidumbre previa por las sanciones a Roman Abramovich por la guerra de Rusia a Ucrania. El Madrid empezó apretando a los Blues y su plan en la ofensiva dio sus frutos con el doble de Benzema. Havertz dio vida a los de Thomas Tuchel antes del descanso, pero el francés aprovechó un error del senegalés Edouard Mendy y siguió el duelo. La vuelta en Chamartín empezó con el Madrid teniendo el balón, y muy cómodo hasta que Mount abrió el marcador para un Chelsea que ahora dominaba la posesión. El alemán Antonio Rüdiger igualó la serie, y el español Marcos Alonso amplió distancias, pero el Barça lo impidió por una mano. El que sí logró ello fue Werner. No obstante, Rodrigo descontó y forzó que sería el tiempo extra. Los Blues dominaron el inicio de la próloga, pero un pase de Vinicius a Benzema permitió a este último marcar el gol que le daba la clasificación al Real Madrid, que luego se dedicó a defender su renta. Por su parte, Manchester City recibió al Atlético de Madrid en el Etihad. Los celestes tuvieron la pelota y las opciones de gol, con el Atleti a la espera. Los cambios tácticos dieron sus efectos luego y el belga Kevin De Bruyne marcó el único tanto del duelo de ida que aventajó al cuadro de Guardiola. La revancha en el Metropolitano vio el City no cambiando su guión, pese a las opciones colchoneras que eran impresionantes, pero le castigó su falta de puntería y el equipo de Guardiola se metió a semifinales. Finalmente Benfica enfrentó a Liverpool en Daluz. El inicio fue igualado y los de Klopp tomaron ventaja con los tantos del francés Ibrahima Konaté y Salah, así como el mando del partido. No obstante, en la segunda parte fue distinta y los de Nelson Verísimo recortaron distancias vía Núñez y dieron pelea a los Reds. Pese a ello, Díaz, que jugó los grupos en el Porto, siguió la ventaja de Liverpool. Anfield vio el partido de vuelta y el Benfica salió con ambición. No obstante, Konaté aventajó a los Reds. Gonzalo Ramos marcó el empate para los de Verísimo. En el segundo tiempo, Firmino marcó un doblete que consolidó el pase local a semis. Pese a ello, Yaremchuk y Núñez pusieron el duelo en tablas, aunque el charrúa se le anuló luego otro gol que hizo. Liverpool se coló entre los 4 mejores. España e Inglaterra con 2 equipos eran los participantes de la penúltima instancia. Las semifinales se sortearon luego de la ronda anterior y sus duelos se programaron para el 26 y 27 de abril y 3 y 4 de mayo. Manchester City recibió al Real Madrid en el Estadio Etihad y tuvo un partido en donde mandaron los jugadores defensivos de los 2 equipos. De Bruyne abrió el marcador y a los 2 minutos. Gabriel Jesús puso el segundo.
Luego el Madrid halló su estrategia en el doble pivote y Benzema descontó. Iniciada la segunda parte, Foden y Vinicius marcaban lo que era el 3-2. Una ley de ventaja permitió a Silva ampliar las distancias al equipo de Guardiola. No obstante, Benzema descontó de penal y el resultado de la ida dejaba vivo al cuadro de Ancelotti. El Santiago Bernabéu vio la revancha con los blancos teniendo un empuje inicial que los llevó al dominio. Pero una vez los Sky Blue teniendo la pelota, ello desapareció. Como en la ida se dieron errores defensivos de los dos equipos. El segundo tiempo tuvo un Madrid que repitió el inicio del encuentro, pero el reloj estaba a favor de los de Guardiola, y Mané se dio la ventaja en la serie. Cuando todo parecía seguro, Rodrigo marcó un doblete en apenas un minuto en los descuentos, y los merengues apelaron a la heroica para forzar la prórroga en casa. En este periodo el portugués Rubén Díaz hizo falta a Benzema y se cobró penal que el jugador francés cambió por gol. El Madrid sufrió y aguantó los ataques ciudadanos para meterse a la final. En la otra llave, Liverpool recibió al Villarreal en Anfield y empezó el partido a todo ritmo y atacando sin cesar. Lo que no esperó fue la resistencia del submarino amarillo, ya que se defendió con acierto de sus llegadas y atacó por las bandas. El local hizo lo mismo en el inicio del segundo tiempo, asedió la portería de Dully. El ecuatoriano Pervis Estupiñán desvió un centro de Henderson y permitió la apertura del marcador. 2 minutos después, Mané hizo el segundo. Y los Reds marcaron otros 2 goles que fueron anulados. Además se dedicó a defender su ventaja que logró mantenerla. El duelo de vuelta en la cerámica vio un inicio fulgurante y a toda máquina del cuadro de Unai Emery que se adelantó con gol del senegalés Boulaye Dia. La presión alta fue la clave para que el submarino amarillo manateara a los Reds en la primera parte, en donde estuvieron incómodos. Un disparo de Francisco Quelín igualó la serie. Liverpool despertó en el segundo tiempo y el brasileño Fabinho descontó y le dio ventaja en la eliminatoria. Los posteriores goles de Díaz y Mané noquearon a un Villarreal que se agotó con el paso del tiempo y Liverpool pasó a la final. Merengues y Reds se alineaban para medirse por tercera vez en una final europea. La final fue programada para disputarse el 28 de mayo de 2022 en el Allianz Arena de Múnich, que iba a albergar luego de 10 años el duelo cumbre, y fue elegida el 24 de septiembre de 2019 en la reunión del Comité Ejecutivo de Ljubljana. Pero la postergación de la final de 2020 hizo que el estadio Krestovsky de San Petersburgo, en Rusia, fuera compensado con la disputa de este cotejo en decisión del 17 de junio de ese año. No obstante, el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero hizo que el Comité Ejecutivo de la UEFA tuviera reunión de emergencia el día 25 de ese mes y en ella se decidió mover la definición del Stade de France en Saint-Denis, escenario que acogería el partido por tercera vez en su historia con el fin de que sea en un lugar más seguro. Ámsterdam, Barcelona y Roma también se postularon para ello. La ceremonia inaugural tuvo la participación de la cantante estadounidense Camila Cabello. El árbitro fue el francés Clement Turpin. El inicio del partido demoró 36 minutos de la hora pactada debido a que se detectaron entradas falsas en la zona del acceso de Liverpool y que generó que haya avalanchas de aficionados pugnando por entrar. Lo que falló fue la operación de seguridad de UEFA. En el juego, los Reds tuvieron el dominio inicial del balón llegando al 60%, aunque tuvo que esperar para tener sus primeras llegadas al primer cuarto de hora. Salah por duplicado y Mané tuvieron las opciones, pero Courtois impidió que se lo transformaran en gol. Vinicius tuvo la primera para el Madrid, pero Henderson la desvió a tiro de esquina. Ello hizo que los de Klopp perdieran el control del partido. Benzema marcó el primer tanto luego de que el brasileño Alisson le tapara un primer disparo y un error de esto permitió un tiro del uruguayo Federico Valverde con desvío en Fabinho, de quien el galo aprovechó su rebote. Lo malo fue que su gol no contó ya que el VAR detectó que estaba en fuera de juego. Luego tuvo otra ocasión y de allí al descanso. Los Reds utilizaron el segundo tiempo de la misma forma del primero, con Trent Alexander-Arnold teniendo su ocasión, pero el Madrid se crecía impidiendo que los de Merseyside dominaran. Al minuto 59, el croata Luka Modric dio un pase al brasileño Casemiro, que luego hizo lo propio a Valverde, aprovechando el hueco que Robertson dejó. Y el destino final fue Vinicius, que marcó el inevitable 1-0 del Madrid. Salah y Jota tuvieron sus chances después del tanto, pero fue Courtois quien evitaba el empate. Los Reds tuvieron numerosas oportunidades para el empate, pero no hubo remedio para lograrlo por el arquero belga, que el partido se terminó. Real Madrid lograba de esta forma su 14ª Copa de Europa, la quinta en 9 años, y seguía ampliando su historial como máximo ganador de la competición. La mezcla de veteranos talentosos y jóvenes que se le creían era la llave que vio los de Ancelotti lograr el torneo. El brasileño Marcelo levantó la corona en el centro de campo y coronó una era para los madrileños, siendo uno de los 8 jugadores que ganaron las 5 copas, junto al galés Gareth Bale, Benzema, Dani Carvajal, Casemiro, Isco, Modric y Nacho. Kroos también acumulaba su 5ª corona, pero esta había ganado en el 2013. El equipo también tuvo de figuras el belga Eden Hazard, Lucas Vázquez, el serbio Luka Jovic y los franceses Ferland Mendy y Eduardo Camavinga. Ancelotti logró su 4ª corona y el Madrid lograba su 4º doblete al sacar de 13 puntos de ventaja al Barcelona, que evitó su invicto de local, y coronándose a 4 fechas del final al golear 4-0 al Español como local.
No pudo ser triplete ya que el Athletic de Bilbao lo dejó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey, y además se llevó a la Supercopa de España al vencer a culés y vascos en sus duelos disputados en el Estadio del Rey Fahd en Riad. El título continental permitió a los merengues jugar la Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt en Helsinki, o quien se reencontró tras la legendaria final de Glasgow. Alaba y Benzema dieron la corona al Madrid en Finlandia. Además logró llevarse el Mundial de Clubes de Marruecos disputado en febrero del 2023, tras vencer en semifinales al Al-Ahly de Egipto por 4-1 y 5-3 al Al-Hilal de Arabia en la final con dobletes de Vinicius y Valverde. Y también se clasificó para la versión ampliada de esa misma competición a darse en junio de 2025 en los Estados Unidos. Real Madrid pasaba a ser el campeón defensor para la siguiente temporada, pero muchos grandes del continente como Bayern, Barcelona, Frankfurt, PSG, Manchester City y otros se la querían arrebatar. Pero todo ello te lo contaremos en el próximo video de esta saga. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.